de estar ahí apoyándonos, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque presentar a Pedro Galera, Andreu, y a Gabriel Ureña Portero es casi una insolencia, porque son dos personas muy bien conocidas, hombres buenos en el sentido machadiano del término y además grandes profesionales en lo suyo. Esta es la suerte que tenemos los que nos rodeamos de gente valiosa como ellos. Voy a decir dos cosas sobre Gabriel Portero, que aparte de ser catedrático de filosofía y doctor en historia del arte, con una tesis titulada La pintura en España durante el periodo de la autarquía, 1939-1959, con una tesis que fue dirigida por otro eminente humanista, el doctor don Antonio Bonet Correa. Gabriel, como saben, ha sido director del Instituto Auringis de Jaén durante muchos años, quizás los más pletóricos de ese centro, y yo he tenido la enorme fortuna de ser invitado al mismo cuando él era director, ¿no? Y su presencia allí como director y como docente de prestigio, les aseguro que siempre otorgaba una pátina de brillo humanista a lo que se hacía en el Instituto Auringis. Además ha sido presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía y ha intervenido en la mesa de la educación del Parlamento de Andalucía en esa condición. Es un hombre de amplio espectro, diría yo, con una dilatada experiencia profesional en el mundo de la docencia. Ha sido comisario de exposiciones y de muestras de pintura y ha participado en distintos libros y manuales con capítulos muy elaborados sobre escultura, pintura, artes plásticas y lo que es más importante, al menos para este que les habla, es que es un zabaletiano convencido, como yo, también como Pedro. Y hemos tenido la enorme fortuna, este tridente que está aquí, de hacer cosas por Zabaleta también, por el pintor de nuestra tierra, por el pintor de mi pueblo, de Quesada, y contando con ellos, yo recuerdo que aquel centenario que le hicimos a Zabaleta mejoró mucho, ¿no? Así que muchas gracias, Gabriel. Gabriel nos va a hablar sobre estética vandelviriana y contexto cultural. Será el primero en intervenir. Pero ahora voy a dedicar también unas palabras a Pedro Galera, al maestro Pedro Galera. Digo maestro en el sentido literal del término. Fue profesor mío en la carrera de Historia del Arte. Cuando yo hice Historia del Arte, Pedro, tuve la enorme fortuna de que Pedro fuera profesor. Y yo creo que me matriculé por él, ¿no? en Historia del Arte, ¿no? Y Pedro Galera, como saben, aunque nació en Melilla, es un jiennense más, como cualquiera de nosotros. Es catedrático de Historia del Arte, es uno de los más prestigiosos profesores historiadores del arte de España y cursó estudios de filosofía y letras en la Universidad de Granada. Se doctoró en Historia del Arte con una tesis titulada Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén. Es profesor emérito de la Universidad de Jaén y ha enseñado en otras universidades como la Universidad de Murcia, la Universidad de Granada, de cuya Facultad de Bellas Artes fue decano. Ha sido vicerrector de extensión universitaria de la Universidad de Jaén y decano de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Sus líneas de investigación son varias y en todas ellas ha alcanzado altas cotas académicas, pero principalmente destaca su investigación, sus muchas investigaciones sobre arquitectura del Renacimiento y el Barroco. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en la actualidad dirige la Cátedra Vandelvira. Ha escrito muchos libros, artículos, dirigido 25 tesis doctorales, etcétera. Pero una de las cosas que yo quisiera destacar de Pedro Galera aquí ante ustedes es que gracias a él seguramente y a la generosidad de Cesario Rodríguez Aguilera
este legado de este otro humanista jiennense afincado en Barcelona está hoy en la Universidad de Jaén. Si Pedro Galera no hubiera sido sensible como fue a aquella donación, seguramente ese legado de más de 200 obras de arte contemporáneo que legó Cesario Rodríguez Aguilera a la Universidad de Jaén, pues no hubieran llegado aquí en las condiciones óptimas en que lo hicieron. Por tanto, también hay que darle las gracias a Pedro Galera por esta labor de mecenas académico. Muchas gracias, Pedro, gracias, Gabriel, y ahora tienes la palabra, si eres tan amable. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido amigo José Ángel, que efectivamente yo recuerdo en el Instituto Oringi que siempre que había que hacer un acto sobre Constitución estaba nuestro profesor constitucional, y no solamente sobre Constitución, sino sobre arte, que también tiene una gran sensibilidad como poeta y como conocedor de la historia del arte. Y estoy encantado también de estar con mi querido también amigo Pedro Galera, que es un sabio y uno de los conocedores más profundos de Vandelvira. Comparto con ellos, como ha dicho José Ángel, el carácter zabalitiano. Zabalitiano nos motiva mucho. Y quiero agradecer a la Asociación Jaén Historia y Futuro que haya programado estas actividades con motivo de que Vandelvira nació aproximadamente en el año 1505 y siempre los aniversarios nos dan una buena ocasión. Y es una buena ocasión porque Andrés de Vandelvira es uno de los personajes más ilustres de Jaén, al que debemos mucho reconocimiento, incluso más del que se le ha hecho, porque es el gran renacentista, el gran introductor del Renacimiento en Jaén, en Andalucía y en España. Cuando alguna gente ha dicho eso de, bueno, imitó a Herrera en el Escorial. El Escorial se hizo después del Hospital de Santiago de Úbeda, por ejemplo, y un mérito indiscutible de Vandelvira es que ha sido una figura interesante, atractiva, fundamental para que el Renacimiento, aunque llegó tarde a España, llegó en el siglo XVI, se fundamentara. ¿Qué méritos tiene Vandelvira? Pues superó las formas constructivas del gótico, que no era poco, incorporó la lexicografía renacentista italiana, pero con acentos propios, con una gran creatividad y con una gran personalidad. Dejó obras monumentales en Castilla y en Jaén, que han servido de referente para otros muchos arquitectos y artistas. Transformó la imagen de muchas de nuestras ciudades. Vandelvira está vinculado a Villacarrillo, a Sabiote, a Úbeda, a Baeza, a Jaén, a Cazorla, a Torres, a La Iruela, a muchos sitios. Y eso ya nos demuestra que debió ser un trabajador incansable para dirigir tanta obra. Y hizo un programa, él era un hombre prudente, hizo un programa muy interesante de renovación artística, y en un momento de desencuentro, de caos de la arquitectura y de la estética, puso orden. Hizo obras religiosas, obras civiles, obras palaciegas, obras de ingeniería, obras de asistenciales, obras de lugares asistenciales. Fue ingeniero, fue regista, hizo custodia. Era un genio que se creó a sí mismo como genio y se creó siempre con mucha humildad. Lo digo porque el contenido de esta charla que yo voy a hacer es tratar de profundizar en los aspectos humanos. Cómo era nuestro personaje, qué principios tenía, qué ética, qué valores, cómo se relacionaba con la gente, y tenemos que hacerlo con pocos testimonios escritos, pero sus propias obras nos retratan al personaje o al gran autor
y es en lo que vamos a entrar. Yo voy a hacer dos partes, una parte la más personal de él y luego voy a entrar en el contexto, no solamente que flotaba en torno a él, sino cómo él se integró en ese contexto y también cómo lo modificó. Partimos de unas imágenes, como queremos adentrarnos en cómo era Andrés de Vandelvira, unas imágenes, pongo ahí una imagen, bueno, la primera que hemos puesto es de Alcaraz y es una escultura de Agustín Lozano, perdón que no lo dije. Tenemos la escultura en este momento, dos esculturas, una que está en la calle Ramón y Cajal, que debería llamarse esa zona, según mis amigos Tomás y Juan de la Asociación Vecinal Arco del Consuelo, debería llamarse Plaza de Vandelvira, y tenemos una imagen que no le hace mérito, porque aparece como un señor barroco, nervioso, excesivo, y no refleja esa serenidad, ese espíritu reflexivo, seguro, centrado que tenía Vandelvira. He puesto también otra imagen de Vandelvira para introducirnos en esta situación, que está en Úbeda, frente al Palacio Vázquez de Molina, que el autor es José María Palmas Burgos, y creo que un poco más ajustada, porque nos presenta un hombre sereno que camina despacio, pero con energía, que tiene en sus manos plano, buril, y que se sitúa frente a una obra magistral, en este caso la plaza de Vázquez de Molina. Decíamos que Vandelvira se autorretrataba en la obra y que había un cierto déficit de documentos que precisen cómo era su personalidad, sus valores, sus inquietudes. Pero sus obras nos dejan un perfil interesante. Y la pregunta es cómo afrontó el tiempo y cómo afrontó las múltiples tareas que le tocó vivir. Y vamos a tratar de ver sus pensamientos, sus fines, sus actuaciones ante acontecimientos históricos, cómo se adapta a la época, cómo modifica la época. Si nosotros nos hacemos una pregunta de cómo era antes de Vandelvira, podríamos decir, desde el punto de vista psicológico y profesional, que era un hombre sabio, reflexivo, intuitivo y que acumuló saberes muy diversos. Antes he hablado de él como ingeniero, he hablado de él como arquitecto, como hombre que integraba muy bien la arquitectura, la escultura en la arquitectura, pero bueno, tenía saberes múltiples, como este hombre que empezó siendo cantero, un poquito más que albañil, acabó siendo un matemático formidable y un hombre especialista en mecánica. Si no hubiera sido un matemático tan grande, no hubiera podido hacer esas bóvedas vaídas, porque él lo hacía todo en base al cálculo. Y también porque conocía el misterio de la piedra y cómo sacarle todo el partido y toda la luz a la piedra. Era un hombre muy renacentista, y digo muy renacentista porque tenía un afán intelectual grande, era creador, era transformador de la realidad, siempre desde la prudencia, que es una virtud aristotélica que no quiero dejar por alto. Es un hombre que practicaba la libertad de creación sin molestar, sin gestos ni alardes innecesarios. Debió tener una ingente vitalidad física que combinó bien con una sana ambición personal, perdón que insista otra vez, con una discreta ambición personal. Tuvo en su vida una austeridad moderada, pero al mismo tiempo alcanzó un confort familiar, porque también era un hombre muy familiar, interesante. Y era un hombre renacentista, insisto, con un gran espíritu de superación y de tenacidad. Bueno, la imagen anterior es el hombre de Vitruvio, dibujado por Leonardo, que lo tenemos escrito en una circunferencia y en un cuadrado,
que me viene bien el tema para decir que la matemática y la matemática pitagórica platónica con la que acabé esta charla son fundamentales, de Vitruvio a Leonardo hasta Vandelvira. En esta imagen que tenemos ahora, la imagen de... No están saliendo. ¿No? ¿Lo llevo al revés las imágenes? No salen. Sí, yo creo que sí. Perdona, aquí yo Sí. no veo nada más. Sí. Es culpa mía. Yo es que creo que sí. Gracias Pedro por la indicación. Esto es Alcaraz. Estamos ante las torres del Tardón y de la Trinidad de la Plaza de Alcaraz. Y a esta diapositiva le he puesto como título de Alcaraz a Villacarrillo, porque el origen está en Alcaraz. Un hombre tan importante en la investigación como Chueca Goitia, que fue un gran descubridor de Vandelvira, se planteó cosas raras, bueno, con este apellido y un hombre tan extraordinario, tuvo que ser alemán, flamenco, holandés, porque parece que tenía que tener esos genes europeos, y sin embargo era un hombre de un pueblo modesto, como Alcaraz en Albacete, pero con una actividad constructiva muy interesante. Y bueno, y parece que eso de llamarse Vandelvira pudo ser, y perdón, estoy diciendo una cosa elemental, pero esos vicios de profesor de instituto me hacen ser muy pedagogo, o querer ser muy pedagogo. Quizá el nombre de Vandelvira no venga de Holanda, sino que es Juan el de Elvira, Juan Elvira, y llegamos a Vandelvira. A lo mejor se planteó también que se había nacido en el año, pone en 1509 o 1505, nació en 1505 porque en un pleito que declaró en Villacarrillo, él declaró su edad y efectivamente nació, en el año 1505. En aquellos momentos era el esplendor del gótico en Castilla, Andalucía era Castilla, y Francisco de Luna, su suegro, su amigo, su instructor, lo llevó al priorato de Uclés, que era un sitio, era una obra extraordinaria, porque era la Orden de Santiago, con la que estaba muy implicado Francisco de Luna, y ahí empezó él, y ahí empezó conociendo bien el gótico. Pero acabó en Andalucía, y en esta ocasión yo creo que sí lleva razón Chueca cuando dice que al salir de Castilla y venirse a Jaén es cuando él rompe con el gótico y empieza el Renacimiento. Digamos, la semilla del Renacimiento, habría que decir que, y la apuesta por esta nueva lexicografía artística la coge aquí. Bueno, la siguiente diapositiva habla de que se incorpora al reino de Jaén por Villacarrillo. Ahí tenemos una imagen de la iglesia de la Asunción, de gran amplitud, de casi una planta basilical, con una pequeña catedral, pero con dimensiones humanas. Este es uno de los grandes arquitectos del humanismo. Ahí tenemos esos pilares con suplementos altísimos para voltear arcos, pero aquí vemos que se fusionan o que chocan dos tendencias. Una, hay elementos tardomedievales, ¿sí? Hay arcos apuntados, hay bóvedas de crucería, hay pilares cilíndricos que nos traen de la Edad Media, pero sin embargo también hay ya un concepto de espacio y un entablamento que son renacentistas. Ahí se casa nada menos que con Catalina de Luna, 2 años después de llegar, en torno al 36, la hija de su gran maestro, amigo, valedor, y al que él superó. Y en Villacarrillo sí que han hecho raíces, casa familiar, fiesta rústica, una capellanía que luego llevó su hijo. De Úbeda pasando por Sabiote de Villacarrillo pasando por Sabiote llega a Úbeda. La pregunta es, él le gustaba vivir en Úbeda, le gustaba vivir en Jaén, parece que Úbeda era su ciudad preferida, porque él allí estaba estrechamente vinculado a la ciudad desde 1536 y estaba muy vinculado al señor de los Cobos, el gran mecenas, que lo incorporó a trabajar en la iglesia del Salvador, en la capilla, del Salvador,
con Alonso Ruiz, en un proyecto que dirigía Siloé y que pronto el señor de los Cobos quitó la dirección a Siloé y se lo dio a Vandelvira. ¿Por qué? Pues quizás porque Siloé estaba muy atareado en otros sitios y quizás porque descubrió el genio sin igual de Vandelvira y dijo, este es el que me va a hacer una Úbeda maravillosa, cosa que luego fue. Y bueno, y Úbeda yo creo que le venía también muy bien. Su suegro vivía en Villanueva de los Infantes para ir recorriendo toda la obra. Y él, Vandelvira, que tenía obra o que aspiraba a tener obra, que la tuvo en Baeza, en Cazorla, en Linares, en Jaén, pues le venía muy bien ese centro para moverse. En Úbeda también tuvo casa, tuvo bienes, tuvo un gran reconocimiento. Allí se sintió muy a gusto. Pero la importancia de ser maestro de la Catedral de Jaén no era una cosa menor. Y él viene a Jaén, vive en diferentes colaciones o barrios que se llamaban, acaba viviendo en una casa del barrio de San Ildefonso y el obispado o el cabildo mejor le obliga a vivir en Jaén. Si usted va a ser el arquitecto de la catedral, no puede vivir en Úbeda, le obligamos a vivir en Jaén. Y él, en alguna ocasión que pidió licencia para ausentarse cuando su mujer estaba enferma, que murió 4 años después, le pusieron ciertas pegas y le dijeron, como usted no se venga a vivir a Jaén, le bajamos el sueldo. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes de Jaén, abajo de su casa en San Ildefonso, tenemos una de las piezas maestras que el profesor Pedro Galera comentará muy bien, como es la sala capitular, y he puesto ahí una imagen también de una de las virtudes que está sujetando a una especie de pilar, y entonces es un elemento donde mezcla sobre un orden, mezcla lo ornamental con lo arquitectónico en una de esas genialidades liberales interpretativas que hace del Renacimiento el amigo Vandelvira. Fue un arquitecto exquisito, hemos dicho hace un momento, sin renunciar al oficio de cantero. Con 18 años ya estaba puliendo piedras en Alcaraz con su suegro. Perteneció a una fecunda generación de maestros de cantería en aquella época. Adquirió un conocimiento absoluto de la piedra, de los materiales de construcción y de sus posibilidades. Su hijo, Alonso, uno de sus hijos, tuvo 8 o 9 hijos, escribe el libro de las trazas de cortes de piedra que todos los maestros coetáneos y los posteriores lo utilizaban y pagaban por llevárselo a Hispanoamérica, porque era un libro fundamental para ejercer el oficio, pero él superó esos parámetros arquitectónicos de maestro cantero y se hizo un excelente arquitecto sin renunciar. Hablamos de la formación y cómo se creó un genio. Él tenía un instinto de genio y también tuvo unos maestros y tuvo una capacidad extraordinaria para asimilar secretos del diseño y de la composición arquitectónica. Tuvo una biblioteca con pocos libros, pero fundamentales. Libros como el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, un tratadista de la antigüedad de la época de César y Augusto, que tuvo una incidencia enorme en el Renacimiento. Para él fue fundamental los 7 libros de la arquitectura de Sebastián Serlio, no los tuvo todos. También hay un autor menos divulgado que es Orencio Fide, que en otros sitios he leído Orencio Fide, que era un matemático francés, pone ahí del siglo XVII, está equivocado, es de esta época, es del siglo XVI, que a través de Orencio cogió la matemática de Luca Pacioli, que le fue fundamental, poquitas reglas pero claras para su tarea arquitectónica. Y tuvo contactos con grandes profesionales. Hemos señalado a Francisco de Luna, que aunque figura como cantero es mucho más que un cantero, fue amigo de Siloé, de Machuca, de otro arquitecto que trajo Luis de los Cobos de Madrid, de Luis de Vega, también del pintor Julio de Aquiles, del escultor Jamete, y él con todos dialogaba y con todos aprendía.
Tuvo la suerte, un gran arquitecto necesita una gran cantera. Me contaba Pedro, me refería a Pedro ayer que en Sevilla era difícil encontrar piedras. Tuvo una cantera extraordinaria en el Mercadillo, que recibe entre Pegalajar y Cambil, que recibe el nombre porque allí había un mercadillo de intercambio de los nazaríes y de los cristianos, y esa cantera daba una piedra caliza buenísima que se transportaba, que era no muy pesada y fácil de trabajar. Y había unos arrieros de Ibro, Antonio, unos arrieros que venían con sus reatas, que las cargaban y iban rompiendo caminos, pero las piedras llegaban a la catedral y luego ya venían los pleitos entre los diferentes cabildos. Pero esas piedras eran extraordinarias para la catedral y los palacios de la ciudad. Decimos que era también ingeniero de puentes. Me permito poner algunas imágenes de puentes porque quizás no sea lo más conocido. Uno de los puentes que hace es San Pablo en Cuenca, que ahora hay un puente de hierro, que digamos cuando se murió su suegro le llevaron allí para salvar la hoz de Huécar. Hizo un puente en Torres. Torres, como todos los aquí presentes sabemos, era propiedad del señor de los Cobos, y por Fuenmayor tenía sus molinos y allí había un puente viejo y necesitaba un gran puente para su economía, y su viuda, la señora Mendoza, dijo: hay que hacer un puente al Cabildo y lo tiene que hacer Vandelvira, y se hizo un puente de un solo ojo con una gran fortaleza. Hizo otros puentes sobre el Guadalimar entre Jaén y Ciudad Real, entre Sila y Montiel, porque tenían que comunicarse con el ganado, con la lana, con los negocios. Un puente con funcionalidad, sencillez, fuerza, belleza. Otro hizo entre Baeza y Jimena, el puente de Mazuecos. El principal puente que hizo fue el de Ariza de Úbeda, en el camino hacia Toledo, sobre el río Guadalimar, que con 5 ojos de medio punto, mayor el central, con un arranque volteado de la cimentación. Un gran ingeniero, un trabajo de gran empaque ingenieril, pero al mismo tiempo de estética arquitectónica. Voy a comentar, esta parte puede ser polémica, pero me voy a atrever, en que hay 2 etapas en su vida, una en la que él se siente más feliz, más dichoso y tiene más autoestima, que es la del humanismo amable, que coincide con la época de Carlos V y la época de los Cobos, pero después, a partir de que muere su esposa, de que tiene problemas de salud, él cambia y él vio que había una transición del humanismo cristiano de la época de Carlos V, o de la primera época de Carlos V, a lo que fue la contrarreforma de Felipe II. Yo creo que la Capilla del Salvador evocaba un poco esa época feliz. Ahí tenemos una imagen de la Capilla del Salvador, que vemos gracia, inventiva, soluciones inéditas, personalización, vemos algo de alegría, de estima, de sueño de futuro, de proyección de proyección del Señor de los Cobos hacia la historia. Yo creo que en esa obra él disfrutó, pero quizá la abdicación de Carlos V en octubre del 1555 pues marcó un poco ese fin de la esperanza renacentista y contagió a personas como Vandelvira de un cierto agotamiento y desolación compartido, aunque nunca dejó de ser ese sabio arquitecto. Decimos que el tiempo de la contrarreforma de Felipe II, bueno, anteriormente no he comentado porque vamos un poco deprisa lo de la batalla de Mühlberg, el gran cuadro de Tiziano. Aquí tenemos una imagen de Felipe II, un retrato de Antonio Moro. Ya la época de Felipe II fue una época de bancarrota, de derrota militar y moral, de contrarreforma, de dogma, de involución humanista, y ya el manierismo anuncia el barroco. Eso no era el campo cultural, ni era el campo vital, ni el campo religioso que le gustaba a Vandelvira. Y me atrevo a decir, esto también es cuestionable, que el Hospital de Santiago simboliza un poco ese pesimismo. Es una obra extraordinaria, pero por aquello de que parece que ya no hay ahí referencia a la antigüedad.
las que hemos visto hace un momento, las cariátides que hemos visto en el viaje ese de El Salvador. El espacio se hace grandioso, quizás demasiado grandioso. Hay una renuncia a lo que es la arquitectura del humanismo, a la armonía, a la proporcionalidad. Hay elementos tal vez innecesarios como las torres, y hay más iconografía sobre la muerte que la vida, lo cual quiere decir que él ya tiene cierta crisis vital, lo que hemos dicho antes de melancolía y agotamiento. Me gustaría analizar el tema religioso, porque realmente fue una persona muy religiosa, muy honestamente religiosa, y a veces se puede creer que era erasmista. El erasmismo realmente fue más una cosa de la corte de Carlos V hasta los años 20, pero él fue más partidario de la devotio moderna que venía incluso del siglo anterior. Esa devotio moderna hablaba de un camino interior, de sobriedad, de mesura, virtudes ascéticas, ponía por arriba el trabajo manual honrado y digno, y la fe se vivía mezclada con la virtud personal y la autorreflexión. Y él era muy lector, y de hecho tiene un libro, La imitación de Cristo, de Tomás Kempis, donde digamos que ya el centro no es Dios, sino el centro es Cristo. Hay un cristocentrismo que él vive con intensidad religiosa. Hay otros libros religiosos que señalo, ahí no me da tiempo a comentarlo, y en su época el erasmismo incorporaba la devotio moderna. En la eco tenía eco en la corte, porque hablaba de tolerancia, paz, hasta que en el año 21 ya fracasó aquello de la dieta de Worms y vino la reforma luterana, y el emperador tuvo que ponerse la coraza, coger ese caballo negro que hemos visto antes, ese potente caballo negro que hemos visto antes pintado por Tiziano, y guerrear, y digamos ya Erasmo parecía que con su reforma había provocado la reforma protestante. Él al final de su vida fue cofrade de varias hermandades, fue cofrade de la Veracruz y fue cofrade de Nuestra Señora de la Cabeza, que eran dos cofradías populares. Ya estamos metidos un poco en el ámbito de la Contrarreforma, y él hace el testamento el 16 de abril de 1575, que se ha perdido, se perdió a principios se perdió en la primera mitad del siglo XX, y habla tanto de su transmisión de bienes como su declaración de fe, y es ahí donde pide que su cuerpo sea enterrado en la capilla de la Virgen que hay junto a San Ildefonso. Murió entre el 16 y el 20 de abril de 1575, le enterraron donde especificó, y ahí tenemos esa portada preciosa con los baquetones, muy bien, magnífica, de la Virgen, y ahí le enterraron con todo el protocolo aquel de que 12 pobres, como 12 apóstoles, le acompañaban y le daban limosna a los cofrades. Murió como un cofrade porque era un hombre que tenía un sentido religioso. Paso, y voy más deprisa, a hablar del contexto. Hablo del contexto político. El contexto político en que él vive es la monarquía centralista e imperial. Recordamos que ya el condestable Miguel Luca se planteó que todos los poderes tenían que someterse a la corona. Recordamos que los reyes católicos destruyeron todas las murallas de Baeza, porque allí los Carvajal y los Benavides estaban en guerra y había que parar a la nobleza. Y habría que recordar que la nobleza de Úbeda, de Baeza y Jaén fue muy comunera, y se levantaron contra Carlos V. Pero precisamente el señor de los Cobos, que estaba en la baja nobleza en aquel momento, apoyó al emperador. El propio emperador se alojó en su casa y digamos que colaboró. Luego acabó siendo el hombre más poderoso junto con el cardenal Granvela en la corte de Carlos V. Pero digamos que el señor de los Cobos colaboró a fomentar esa monarquía centralizada e imperial con la que Vandelvira pues se identificó a través del señor de los Cobos. Socioeconómicamente, ¿cómo era la situación? Pues había en el periodo que hablamos había un esplendor económico en Úbeda y en Jaén. Cuando él llega con 35 años se encuentra una ciudad muy próspera porque hay una oligarquía aristocrática no solamente rica, sino muy activa y muy emprendedora.
había huertos, había árboles para la morera de la industria de seda, había en todo Úbeda un bar de vides, no mar de olivos, que apenas había olivos, y había riqueza agrícola, ganadera, forestal, cerámica. Úbeda, Jaén, Baeza eran 3 de las ciudades más pobladas y más prósperas de Castilla. En Jaén también se produce un despegue económico, demográfico y urbano. Hay que decir que la construcción de la catedral contribuye a ello. Hay muchos alarifes, albañiles, carpinteros que trabajan allí, y también la veneración del Santo Rostro pues hace que venga un turismo religioso que también da nivel a Jaén. En Jaén se hacen muchos molinos de harina en esta época, de aceite, alhóndigas. Había una rica ganadería con carnicería, industria lanera, había alcaicería, platería, etcétera. Era una ciudad próspera. Pasamos al contexto cultural y empezamos con el Renacimiento. Lo que pone ahí es que en el Renacimiento hay una valoración y una recuperación de la antigüedad sin renunciar al cristianismo. Hay una cultura laica que suplantaba la concepción escolástica, teológica y estamental del mundo, y hay un debate que me parece muy interesante que define bien la época, que es Galileo contra el jesuita Belarmino, sobre si el centro del universo es la Tierra, geocentrismo, o es el Sol, heliocentrismo. Y el jesuita le dice, lo único que nos inspira es la Biblia. En la Biblia dice que Josué le dijo en la batalla, detente, oh Sol, y el Sol se paró, luego el Sol giraba en torno a la Tierra, y le contesta a Galileo, Dios escribe su voluntad no solo en la Biblia, sino en la naturaleza, y escribe en la naturaleza con signos matemáticos. Los científicos son los que tienen que interpretar la naturaleza y no los teólogos. Y bueno, es un debate interesante. Y el Renacimiento pues recupera los órdenes clásicos y se genera la concepción de que ya la Tierra no es un valle de lágrimas, como decía San Agustín, sino que la Tierra es un lugar para gozarlo y vivir porque Dios lo quiere. En el Renacimiento, el humanismo renacentista sustituyó al teocentrismo. Uno de los grandes filósofos de la época, Pico de la Mirándola, dice: el hombre es el centro del universo y la dignidad del hombre está en el centro del universo. Eso es un mensaje claro del Renacimiento. Hay 3 tipos de vida: la vida terrenal, la vida de la fama, que persiguen por ejemplo los de los Cobos, y la vida eterna. La admiración por el pasado grecorromano es más estética que religiosa. Se quiere bucear e interpretar el pasado para interpretar, conocer y vivir mejor el presente. El hombre se convierte en el objeto central de las artes, la educación, la filosofía, la arquitectura, la moral. El Señor de los Cobos y el mecenazgo artístico, perdonad que tengo que ir muy rápido, tengo que acabar ya, dijimos que había una culta y poderosa aristocracia que se inclinó por el mecenazgo, y el mecenazgo en el arte consistía en que era un instrumento para exaltar personalmente, políticamente a un personaje y para que perviviera después de la muerte. El Señor de los Cobos es fundamental, fue el primer mecenas, el primer gran mecenas que hubo en España. Su amistad y su relación con Carlos V lo hacía viajar por Flandes, Alemania, Italia, donde cogió estas claves. Se hizo amigo de Tiziano, que hizo un retrato de él, de su amante. Trajo a 2 pintores fundamentales a España, a Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, que dice el suegro de Velázquez que gracias a eso se renovó la pintura y se hizo renacentista, la pintura española, y sus colecciones le daban prestigio social, refinamiento, y empleó su inmenso patrimonio, ganó muchísimo dinero para convertir a Úbeda en el referente del Renacimiento español. Y claro, dio con la clave. No podía encontrar mejor arquitecto que Vandelvira para que hiciera su sueño realidad. Y termino con una diapositiva de Platón. La influencia de Platón en el arte, en la religión, en la ciencia y en el propio Vandelvira fue fundamental.
Fíjense ustedes que el filósofo científico era Aristóteles y sin embargo la revolución científica de Copérnico, Galileo, Tycho Brahe la hicieron los platónicos con una idea mística, mejor metafísica, que es el centro de toda la idea es el bien en sí. El bien en sí se identifica con el sol, luego el sol es el centro y no la tierra. Y a partir de una idea mística, estos matemáticos, discípulos de la matemática, platónica, hicieron esa gran revolución científica que abre las puertas de la modernidad. No solamente influye Platón en la ciencia, le da un cambio, sino que también, en la religión. Ficino dijo eso de que el platonismo era la esencia del cristianismo. Luego después diría Nietzsche que el cristianismo es platonismo fácil para el pueblo. Y en arte, pues artistas como Botticelli, como Miguel Ángel, como Rafael, como Tiziano fueron totalmente platónicos. No se podría interpretar la obra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, sin esa influencia de Platón. Y también está por ahí un platónico que es Luca Pacioli, que es el que es teólogo y matemático platónico, que también tiene una influencia indirecta o directa en Vandervira, y Vandervira, cuando va a morir, dice, y así consta en su testamento: ofrezco mi ánima a Dios nuestro Señor, que la crió, debería decir que la crió, y mi cuerpo a la tierra. Eso es la síntesis de Platón, del dualismo entre cuerpo y alma, lo inteligible, lo sensible, la eternidad y la mundanidad. Muchas gracias, han estado muy atentos y han sido muy correctos. Gracias a todos. Ahora empieza la conferencia de verdad con el profesor Pedro Valera, ¿eh? Parece que no se puede mover el... Sí, Muy bien. yo estoy aquí de tetonero, ¿eh? ¿Ah? Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al grupo cultural que preside Gabriel, el de Jaén Histórico, por haberme invitado y sobre todo por haberse acordado de Vandervira y celebrar el centenario. Centenario de la vida. El nacimiento efectivamente es dudoso, lo que sí es seguro es su muerte, de la cual se cumplen 500 años ahora, ¿no? Porque murió en mayo, calculamos que en mayo de 1575, de manera que serían, 500 años no exactamente, algo menos, pero bueno, que es centenario, en 5 acaba, ¿no? Bien, y bueno, también por supuesto la presentación que ha hecho nuestro compañero y amigo José Ángel, que por cierto en lo del legado de Cesario Rodríguez Aguilera a la universidad, él tiene mucho más que ver, porque él tiene también una relación muy personal y amistosa con esta familia, ¿no? Es decir, que no fue solamente, por supuesto, cosa mía. A mí me tocó porque estaba en el vicerrectorado y bueno, pues sí que hicimos el contacto y las operaciones pertinentes. Bueno, y a Gabriel, vuelvo a reiterar la idea de haber organizado este pequeño ciclo y sobre todo al grupo al que representan, ¿no? Que ha sido el que se ha acordado, junto con el que hay ahora en Úbeda, que como saben también se va a celebrar un congreso sobre Vandervira a finales de este mes. Bueno, ¿dónde está el mío? ¿Dónde está Raquel, el mío? Aquí, a ver, ¿dónde está esto? Sé que no. Jolines. Este es Vandervira, ahí está, ya está. Ah, muy bien. Pues por pantalla, ahí, muy bien. Bueno,
Se ha dicho de la querencia de Vandelvira por Úbeda, es cierto. Él, yo creo que tuvo su casa principal, cuando él habla de su casa en el testamento y la describe, que por cierto es un tema muy interesante y a mí me llamó mucho la atención porque él habla, está describiendo su casa y era una casa como todas las casas de aquella época, con dormitorios, corrales, patios, pero él cita una habitación que es una cosa sorprendentemente moderna. Él habla de una habitación donde tiene sus instrumentos, una mesa, un tablero, habla de rollos de hojalata para guardar los planos, es decir, un estudio. Y esto es extraordinariamente importante porque nos habla de un arquitecto, ya no de un simple maestro cantero, sino de un arquitecto que proyecta, es decir, que trabaja, dibuja sobre el papel, que es la clave y el origen de la arquitectura moderna. No solamente el oficio manual, sino el oficio intelectual de proyectar. Bueno, eso, como digo, estaba en Úbeda. Y en Jaén efectivamente vivió de alquiler. O sea, hay documentadas dos casas, la que más conocida, la que se ha puesto precisamente en la fotografía, ¿no? Y esto quiere decir que parece que no quería asentarse del todo. De todas formas, una de sus hijas está bautizada en San Ildefonso, o sea que sí, también tuvo que hacer vida porque la cláusula del contrato con la catedral efectivamente le obligaba a residir aquí. Pero también hay otra cláusula en el contrato que le da 100 días, que son bastantes días, casi un tercio del año, de días interpolados de libre disposición, porque él tenía muchos compromisos. Tanto es así que incluso durante 2 años o 3 fue maestro mayor de la Catedral de Cuenca. Una cosa que me admira, cómo podía ir de Jaén a Cuenca, donde tardaba 3 días en caballería. Efectivamente era un hombre de una capacidad de trabajo increíble, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso, sin embargo, yo diría que la parte más brillante de la carrera la carrera profesional de Vandelvira está en Jaén. Ese mapa que he puesto aquí en la primera es precisamente un mapa de todos los sitios que tenemos ahora mismo documentados donde Vandelvira aparece. Ah, perdón. Es que estaba solamente el primero. Es que yo tengo aquí 2 imágenes puestas y claro, ahí solamente sale una. Bueno, ya lo sé que tengo que darle al botoncito este. Bueno, pues en ese mapa, como ven, ahí están todos los sitios que tenemos documentados donde él trabajó. Y fíjense que los sitios más alejados de lo que hoy es la provincia de Jaén, Toledo, Cuenca, Sevilla, Málaga, todo eso opera desde Jaén. ¿Y por qué desde Jaén? Pues porque realmente el puesto más prestigioso que él tuvo en su carrera profesional fue el de maestro mayor de la Catedral de Jaén, que no era solamente maestro mayor de la Catedral, era maestro mayor de la diócesis. Es decir, tenía a su cargo, el tema de maestro mayor era como si dijéramos un funcionario de carrera. De hecho, generalmente se accedía por oposición. Lo que pasa es que no tenemos constancia de la oposición de maestro mayor en Jaén. Sí hay, en cambio, una oposición a maestro mayor en Sevilla, donde se presenta, cuidado, que estando en Jaén, Vandelvira opositó a maestro mayor de Sevilla. Lo que pasa es que, en fin, las cosas que pasaban entonces son en cierto modo parecidas a las de ahora. La ganó Hernán Ruiz II. No, pero tengo que decir, Hernán Ruiz II era un gran arquitecto también. Pero los cabildos tenían una especie de, digamos, de cláusula, y era que era condicio casi sine qua non para un maestro mayor el ser de la tierra y el tener temor de Dios. Temor de Dios tenía Vandelvira, pero no era sevillano. Aunque Hernán Ruiz tampoco era de Sevilla, era de Córdoba, pero bueno, estaba más afincado por su padre, una tradición de trabajo en Sevilla. Pero, como digo, oposición. Entonces, ¿qué pasa? Que el maestro mayor era como un funcionario.
Y de hecho los trabajos que tenía que hacer un maestro mayor, por supuesto que una catedral era lo más importante y era la obra más trascendente, pero llevar las obras no solamente del resto de las iglesias que se hacían en la diócesis, sino tenía que revisar y estar al tanto de todas las chapuzas y reparos domésticos, porque una de las grandes riquezas de los cabildos eran las rentas inmobiliarias. Es decir, los cabildos, tanto el de Jaén como el de Sevilla tenía, bueno, barrio entero, era la propiedad urbana, casas de alquiler que alquilaban. Pagaban una renta que generalmente no era en dinero, se pagaba en especie, pero bueno, eran unos ingresos. Pero claro, eso obligaba a que, como toda la obra, hay que reformarla, hay que estar atentos, y todas las pequeñas operaciones de reparación también le competían al maestro mayor. O sea que el maestro mayor era, por supuesto, una cosa muy honorífica, estaba bien pagado, pero tenía muchas cosas. Lo mismo que también tenía que hacer, por ejemplo, obras de ingeniería, precisamente en los ríos, el Guadalbullón, porque el cabildo tenía muchas tierras en el río Guadalbullón y había que hacer presas y reparar presas. Bueno, hay un documento que no es de Vandelvira, es de Francisco, de Castillo el Joven, que desvió el río de Guadalbullón para hacer un puente. Tenían unos conocimientos bastante importantes, ¿no? Desviar el río, eso significa un trabajo que está bien explicado en el documento, cómo se hace con empalizada y tal, para poder hacer eso. Bueno, todo esto, como digo, viene por tanto de ese prestigio que le daba el ser maestro mayor de la catedral y de la diócesis. Y por eso vienen todos estos viajes, porque otra cosa que tenían los cabildos, los cabildos eran unos patronos terriblemente duros y exigentes. Cuando ellos tenían un problema en una catedral, a pesar del maestro mayor que tenían oficial, llamaban pues como mínimo de 3 a 4 maestros mayores de otros sitios para que opinaran e informaran. Y había informes de chupadómine, ¿no?, en el que ponían en solfa muchas veces el trabajo del propio maestro mayor. Y Vandelvira fue llamado a la catedral de Sevilla. Él tenía mucha relación con Sevilla, claro, por eso quiso también ser maestro mayor allí. Él va en 2 ocasiones a informar sobre obras que se están haciendo en la catedral de Sevilla. Y en Málaga, y ahora lo veremos, fue nada menos que hacer una maqueta del templo, porque en Málaga estaba de deán el famoso deán Ortega, es decir, el hombre de confianza de Cobos, y por eso va Vandelvira a Málaga. Incluso hasta aparece una cita en Lucena, esto yo me lo he encontrado, no tengo mucha justificación, pero se habla de que el ayuntamiento de Lucena, el primer ayuntamiento, también lo proyecta él. Y lo de Cuenca, que ya he contado, maestro mayor de Cuenca, que por eso hace el puente de San Pablo, ese que ha puesto Gabriel ahí, en su versión ya actual, porque se lo llevó el río. Bueno, en Jaén, la obra más importante que hace es la catedral. Bueno, ¿qué hace? Que hace parcialmente, pero que proyecta, yo creo que con toda seguridad. Siempre queda hay una cierta nebulosa sobre el origen de la planta y del plano de la catedral de Jaén, porque la documentación es muy escueta y la documentación no aclara mucho. La documentación lo único que dice es que en el año 1548 se citan a 3 maestros, arquitectos, no se le llama arquitectos, pero bueno, maestros, que es el equivalente en ese caso, que son Vandelvira, Machuca, y el otro que era un maestro que trabajaba en Murcia, pero que había sido antes escultor en Jaén, Quijano. Y simplemente lo que se le cita es para una consulta sobre cómo había de proseguir la catedral, porque en ese momento, en 1548, lo que había era lo siguiente: una catedral nueva
gótica que no llegaba nada más que hasta el crucero, prácticamente el primer tramo de lo que sería ahora mismo la actual catedral, que fue la catedral que se inicia en 1492, 1494, un gótico último, y luego el resto era la vieja catedral, la primera catedral gótica del siglo XIII, que era una cosa lamentable porque era oscura, con pilares, se dice que incluso no eran de piedra, con una cubierta de madera. Y lo que esa reunión, lo que dicen las actas tasativamente es que se le llama para ver por dónde se prosigue, es decir, si se continuaba donde se había quedado el Tajo, en el crucero, o si empezaban por los pies. Es una solución bastante frecuente. Y no dice más nada. Después de eso, la siguiente noticia, bueno, yo me encontré una cosa muy sucinta, en una anotación casi, diríamos, no es marginal, pero era una cosa muy breve de un solo renglón, donde dice, leí que en 1551 se ponía la primera piedra. Y el otro documento importante es 1553, que es ya el contrato que se hace con Vandelvira. No sabemos, como digo, si hubo concurso oposición, si fue una elección directa a dedo, pero lo cierto es que el año 53 Vandelvira está ahí. Claro, el documento nos dice, bueno, y Vandelvira pues presentó un proyecto y tal, eso no lo dice, con lo cual siempre queda un poco la nebulosa de si el proyecto realmente podía haber venido de otro arquitecto y el maestro mayor que se elige, que es Vandelvira, su misión es puramente ejecutarlo. Pero esa idea la desechamos y nos afianzamos en que es Vandelvira el autor por dos razones fundamentales. Una, porque lo único que él construye, que es todo el bloque de la sacristía, sala capitular y cripta, es lo suficientemente importante y determinante, como ahora después explicaremos viendo la planta, determinante para el resto de la catedral. Y en segundo lugar, porque la estructura de la catedral de Jaén, con sus 3 naves, etcétera, fíjese en la derecha, que es la maqueta de la catedral de Málaga, es decir, Vandelvira dominaba y entendía perfectamente esa estructura de planta de iglesia de salón, ¿no? Por tanto, no es ajena, no puede ser ajena a él, Luego pondré incluso otro documento gráfico que avala la autoría, a mi modo de ver, de Vandelvira, y es el tipo de pilar. Tipo de pilar que hay en la iglesia de la Guardia, 1542, 11 años antes de su contrato con la catedral de Jaén, tiene el pilar, que es el pilar que aparece en la catedral de Jaén. Por tanto, ese elemento que es fundamental en la estructura de la iglesia, del templo, ya lo había ensayado él 11 años antes. De manera que dudo que no se le pueda atribuir perfectamente a él la paternidad. Y luego todavía hay otro documento, que ese sí yo creo que es todavía más decisivo, y es que en su testamento él dice que hay un modelo hecho por él, es decir, una maqueta. Y la maqueta es la representación en 3 dimensiones, es decir, del conjunto completo de la arquitectura de la catedral. Y esas maquetas son modelos que daban ahí para que todo el que viniera después no tuviera nada más que tomarlo como referencia. Por tanto, la existencia de esa maqueta quiere decir que Vandelvira tenía ya concebida toda la imagen de la catedral. Con las dos. Ese pilar que hay ahí es el elemento clave. Las estructuras de salón, lo que llaman los alemanes Hallenkirche, la palabra en fin un poquito
usamos los historiadores del arte porque a todos los especialistas siempre les gusta poner su vocabulario, ¿no? En fin, planta de salón, que es lo que significa en alemán, de otra Hallen es el hall, ¿no? Y es un concepto curiosamente profano, porque los salones son, como todo el mundo sabe, la parte más importante de una vivienda, de un palacio, y esta es una nota interesantísima, porque una de las peculiaridades de la Catedral de Jaén, con respecto a otras catedrales renacentistas, es que es posiblemente la catedral que tenga el mayor impacto, digamos, de casa, de palacio, de arquitectura civil, ¿no? Y ahí tengo, ahora lo verán también, una cita en el que insisto sobre eso. Bueno, pues esa estructura, que son 3 naves a igual altura, porque la clave de la Hallen es que queden todas a la misma altura, porque quedando a la misma altura la luz se distribuye de una forma uniforme. A diferencia de la arquitectura gótica, donde siempre la nave central es muy alta y las laterales son más pequeñas. Nos fascinan las catedrales góticas. Vamos a León, a Toledo, es maravilloso. Maravilloso cuando estamos en la nave central, pero cuando nos movemos a las laterales, aquello parece un túnel. Son terriblemente oscuras. Cambio, la estructura renacentista, la planta de salón. Vamos a dejarlo del Renacimiento un poco al lado, porque ya en el gótico último las plantas son así. Permiten una iluminación, como digo, sostenida y uniforme. Y esto es clave en el concepto de la armonía, del equilibrio que persigue la estética del Renacimiento. Bueno, pues para esa estructura de 3 naves son muy importantes los soportes. Y ese soporte, que es un machón, un núcleo que es cuadrado y que en cada uno de sus 4 lados lo que lleva son medias columnas sobre un plinto. Esas columnas tienen luego un suplemento por encima del capitel, que eso significa para darle un poquito de más altura. Yo creo que eso, ahí sí que pudo haber una modificación al modelo de Vandelvira, porque hay un documento en 1582 muy importante en el que le buscan las cosquillas al proyecto vandelviriano y hay algunas reformas que luego se llevan a cabo. Y yo creo que una de ellas, porque se habla de encapitelar, es decir, ponerlos todos los capiteles a la misma altura, cual quiere decir que posiblemente la catedral de Vandelvira tuviera la nave central ligeramente algo más alta. Esto lo he comprobado porque en iglesias de Vandelvira sí se da esa circunstancia. Bueno, pero en fin, es casi yo no le daría demasiada importancia a eso. Sobre ese suplemento, eso ya permite lanzar los 4 arcos, cada arco, fíjese que el arco arranca sobre la línea vertical de las columnas y forma como una palmera. Son 4, como son 4 lados, 4 medias columnas, cada una lanza un arco, uno avanzando hacia la cabecera y otros transversalmente. Forma como una palmera y eso determina un espacio modular que los italianos le llaman campata, así está hecha la arquitectura de Brunelleschi, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa muy sencilla, porque simplemente con una serie de módulos estas catedrales podían ser más grandes o más pequeñas, como un acordeón, simplemente multiplicando los módulos, ¿no? Y esa es la clave de esta catedral. Bueno, pongo ahí una cita. Si pueden leerla, no sé si la letra es muy chica, pero esta es una cita muy interesante porque apareció hace unos años, bueno, hace ya 20 años, un manuscrito en la Biblioteca Nacional, un anónimo, en el que se describe cómo tiene que ser en general la arquitectura, ¿no? Pero tiene unos párrafos, un capítulo dedicado a cómo debían de ser las basílicas modernas, las que se hacían en España. Y cuando leemos la descripción que este anónimo da de cómo tiene que ser esa basílica ideal, pues casi está coincidiendo perfectamente con lo que es la Catedral de Jaén. O sea, que da la impresión que este anónimo, que el libro está escrito y dedicado a Felipe II, que era un gran conocedor y forofo
gran aficionado a la arquitectura, pues le está diciendo eso, cómo tiene que ser. Y una de las cosas que señala, porque hay cosas que se podían aplicar a otras catedrales, lo de los pilares, las bóvedas y tal, pero en lo último que dice, y sobre sus naves hacen vueltas sobre el coro. Bueno, eso es cuando son las girolas, que no es el caso de Jaén, las que tienen hacen curva en la cabecera. Dice, y en algunos sobre de las naves colaterales miradores a la principal. No hay catedral en España que tenga miradores a la nave principal, nada más que la de Jaén. Los miradores son los balcones. Entonces, y eso justamente es lo que le confiere ese carácter también tan civil, ¿no? Tan palaciego. Bueno, luego sigue diciendo que esas basílicas tienen que tener 3 o 5 puertas, según tengan 3 o 5 naves. Efectivamente, el número y disposición de las puertas de una catedral en la fachada, en una planta basilical, está en razón del interior. Es decir, nosotros viendo la fachada podemos adivinar perfectamente cuál es la estructura interior, ¿no? Las 3 puertas nos están indicando las 3 naves e incluso sus dimensiones por la distinta anchura. La fachada de la Catedral de Jaén habla ese anónimo de que tiene que tener torres como espéculas, término complejo, término, una palabra antigua. Queremos entender que puede ser que son como, o bien como faros, o bien como algo especular, como espejo, es decir, que sean gemelas, ¿no? Torres que se miran una a otra. En una palabra, coincide perfectamente con la idea de catedral. Y por tanto, esto nos da que pensar que la Catedral de Jaén posiblemente fuera más conocida de lo que creemos y sobre todo que fuera ya admirada en el siglo XVI como un auténtico modelo. Y por eso no es de extrañar que tuviera tanto éxito esta estructura en América. Y por supuesto dice que tiene que ser con bóvedas y no con enmaderamiento. Ni que decir tiene que el anónimo lo que está es ponderando además una arquitectura hecha en piedra. Esto es muy importante, ¿no? Hacía una alusión Gabriel a ese detalle que ayer lo hablábamos. Toda la arquitectura que tiene Jaén es una arquitectura pétrea, arquitectura hecha en piedra. La arquitectura hecha en piedra era la mejor arquitectura, para decirlo con palabras textuales de la época que aparecen en la documentación, era la buena arquitectura. La arquitectura de ladrillo era otra cosa. Pero claro, era la más cara, pero la piedra daba un prestigio por su solidez. Es decir, la piedra tiene unas características materiales en sí, que ese carácter de imperecedero, ¿no? De que es indestructible. Y lógicamente cualquiera que pensara en la fama, y la fama es tan importante en la mentalidad del Renacimiento, que lógicamente lo que quiere es perdurabilidad. Por tanto, una catedral, pues. ¿Y qué dice nuestro anónimo? Nada de enmaderamiento, es decir, nada de techos de madera, sino bóvedas, bóvedas de piedra. Esas bóvedas que el de ambas decía que las miraba, ¿no? Las miles de arrobas, los millones de arrobas que tenían sobre la cabeza sin que se rompiera nada. Bueno, vamos, gracias, eres mi salvador. Van der Wijk hizo muy poco. Ya ven que de toda la planta de la catedral, él hace solamente este bloque, que es un bloque que digamos es marginal, relativamente marginal porque está fuera del buque de la iglesia, pero es clave también para entender toda la catedral, porque siempre se me olvida el puntero, pero eso que ven ustedes, esos contrafuertes que se ven en el muro, que se meten hacia la nave central, ese es el pie forzado que ya nos está diciendo cómo tiene que seguir haciéndose la catedral, porque esos pilares, esos contrafuertes están marcando las columnas, están marcando las capillas y por tanto están ordenando el muro. Por eso, aunque Van der Wijk se muriera nada más que con eso construido, había dejado ya puesto
un condicionante, un determinante para el resto de la fábrica. Pero ya es que el diseño de las tres partes de este bloque, la sala capitular, la sacristía y el espacio de distribución, el vestíbulo que hay, son tres soluciones espléndidas y magníficas. Si se fijan, esto tiene un ritmo, ya en sí, la planta tiene un ritmo matemático que es maravilloso. Tiene dos espacios más pequeños en los extremos, que son perpendiculares al eje al buque central, y la sacristía que queda en medio, que es un eje paralelo a los anteriores. Si tuviéramos que ponerle ritmo musical, sería un A-B-A, es decir, una alternancia A-B-A. Esos juegos tan sencillos de alternancia, esos juegos rítmicos, es pura matemática. Matemática y música van muy unidos, y es clave también en el mundo del Renacimiento, ¿no? Pero luego, aparte de eso, que ahí empezamos bien, es que realmente los tres espacios se solucionan de forma distinta, pero dentro de un mismo lenguaje. Yo, como aquí salen dos imágenes, no sé si se ven, hay nada más que una, ¿no? Bueno, esta es la más conocida, que es la sacristía, reconocida hoy por toda la crítica como posiblemente la mejor sacristía que hay del Renacimiento en España y posiblemente en Europa. Fíjense, una sala, una cosa tan simple como es un rectángulo, pero, amigo mío, la clave está en cómo soluciona el alzado de los muros. Porque primero, un arquitecto, siguiendo los principios vitruvianos, tiene que tener siempre presente tres cosas para ser un buen arquitecto. La primera es que no se le caiga, que sea firme, firmitas, que decía. La segunda, muy importante, utilitas, es decir, el arquitecto tiene que responder a una finalidad útil, es decir, tiene que diseñar un espacio de acuerdo a las necesidades, para qué va a servir. Y una sacristía es un lugar donde el protagonista son unos grandes cajones, que es donde se guarda la ropa, que es una ropa, como sabemos, de bordados, pesada y tal, y que exige unos tableros. Y luego, en última instancia, pero no menos importante, que tenga eso que lo decía, venustas, belleza. Es una traducción muy libre, muy compleja, pero en fin, nos podemos entender bien, que sea bella. Que sea bella es también que tenga formas ornamentales que sean, digamos, adecuadas a lo que representan. Es decir, que sean decorosas, porque eso es decoro. El decoro es tener formas apropiadas a la función y a la representación. Nosotros venimos hoy un poquito ligeros, de verdad que nos reunimos de todo el decoro. Posiblemente esto decoro hubiera exigido que yo hubiera venido con chaqueta y corbata. Eso es decoro. Yo he soliviantado la regla, lo confieso. Pero ustedes me entienden. Bueno, pues esa es la venustas vitruviana. Es decir, un edificio tiene que tener también sus aspectos formales que respondan realmente a lo que representan, a una categoría, a la categoría X, lo que sea. Bueno, todo eso lo tiene la sacristía de Jaén. ¿De dónde ha venido este diseño? Yo que tenía una teoría que es muy bonita, lógicamente un juicio de un artista. Él vio esta superposición de arcos que hay en el alzado, que son los arcos del muro y luego los arcos de las bóvedas que hay en la bóveda. Y él decía, hombre, esto de la superposición de los arcos, esto está en la catedral, en la mezquita de Córdoba. Y el agrupamiento de las columnas que van agrupadas de dos en dos y luego de una en una,
Dice, esto se da en el patio de los Leones de Granada. Caramba, Vandelvira está haciendo aquí realmente una traducción al lenguaje clásico de una serie de experiencias que han hecho antes los musulmanes en España, pero que quiere decir que también está asumiendo, conoce y asume ese pasado. La lección de Chueca es maravillosa, es muy atractiva, pero bueno, es una pura elucubración. Posible, pero no la sabemos, claro, porque no sabemos lo que pensaba Vandelvira al respecto. Sí es cierto que los historiadores, que somos quizás más pegados al terreno, pues dicen, bueno, ¿esto dónde se ha visto esto? Y entonces, pues, mi colega y amigo Fernando María dijo, hombre, esa solución de juegos de columna y arco y tal, pues eso está en el amigo Serlio, que dibuja el patio de la casa corintia que había descrito Vitruvio. Y claro, esto la verdad es que sería más factible, sería más creíble, por una razón muy sencilla, porque realmente Vandelvira, que no sabemos que fuera a Italia, a pesar de que todo el mundo, mucha gente está empeñado en que tuvo que ir a Italia para poder hacer lo que hizo, pero no, él tenía una cultura libresca. Lo que pasa es que era muy inteligente y supo perfectamente desarrollar, no copiar, desarrollar lo que él había visto en los libros. Pero Serlio está constantemente saliendo a relucir, ¿eh? Y eso efectivamente está en Serlio. Como está en Serlio, y no sé si se ha visto antes, no se ha visto antes, la sala capitular. La sala capitular es distinto, lo que hay son simplemente una trabata, que llamamos la trabata rítmica, son 3 arcos separados por parejas de pilastras. Bueno, ese muro, ese juego de sucesión de arcos de medio punto entre pilastras, eso está en el patio del Belvedere del Vaticano. Y Serlio lo copió literalmente, y lo puso porque él tenía mucha admiración a Bramante, y lo puso en su libro. Como Vandelvira tenía por lo menos 2 Serlios, lógico que él bebiera de esas imágenes. Me estoy pasando, ¿verdad? Pepe, te veo que mira el reloj. Bueno, vamos más rápido. Ahí se ve esto. Bueno, es muy bonita la foto, la solución del cañón que hay en la sacristía, ¿no? Aparte ya del alzado al que me he referido antes. Y también es muy interesante el tema del vestíbulo. El vestíbulo, que es un espacio de paso, es un distribuidor, pero está resuelto de una forma, esto sí que realmente casi, a mí no el término genial es peligroso, ¿no? Porque es muy especial, pero yo creo que sí es genial aquí. Fíjense, uno entra por la puerta, a mano izquierda está la puerta de la sacristía, pero el fondo es espléndido. El fondo es una maravillosa serliana, que es este motivo que se llama serliana, no la había inventado Serlio, esto estaba en la arquitectura de Roma ya, pero bueno, Serlio lo sistematizó, ¿no? Que es dintel, arco, dintel, sintagma precioso. Y fíjense, una vez más, la unión de belleza y de utilidad, porque los tramos rectos, los dinteles, son 2 escaleras, una que sube para arriba y otra que baja a la cripta, y en medio queda un gran arco que era un punto de luz. Lo que pasa es que se ha cerrado ya más modernamente y bueno, y ahora pues se ha colocado ahí la pieza de la custodia. Pero, como ven, para ser un espacio, como digo, un vestíbulo es un lugar de pelea, por así decirlo, en términos domésticos y familiares, se convierte también en una pieza muy brillante desde el punto de vista formal. Y si bajamos abajo, pues esto ya es la repanocha, porque claro, aquí hay cosas ya que son extraordinarias. Piensen, 3 pisos, lo que hay encima de la cripta, todo en piedra, el peso que eso tiene, y cómo se permite el lujo de aligerar el muro hasta un extremo increíble, porque es una estructura también de 3 arcos, que toda esa oquedad
y todo ese vacío es para recoger la luz que está casi a ras del suelo, en la ventanita aquella que se ve allá al fondo, ¿no? Perdón. La foto siguiente, que es el espacio más importante de lo que hoy es museo, pero yo le tengo mucho cariño a esta foto porque está hecha en el año 60, cuando se empezó a preparar para museo. Y fíjense, es una foto que está tomada por la mañana, pero fíjense la iluminación que tiene para ser una cripta, una planta semisubterránea. O sea, ahí es donde se ve también, lógicamente, el cálculo del arquitecto, ¿no? Como lo ha estudiado perfectamente, y luego, sobre todo, la solución del cierre, porque es una bóveda, que es una bóveda casi plana. Eso que tanto se alaba luego en Herrera, que hacía una bóveda plana en el Escorial, pero los primeros conatos de bóvedas prácticamente planas están aquí. Tengo que decir que en el famoso libro de cortes de piedra, el libro de cortes de piedra no fue nunca libro, porque no se llegó a editar. Es un manuscrito que lo hizo Alonso. Alonso estaba en Sevilla, y en Sevilla estaba trabajando en La Lonja, que es un edificio de Juan de Herrera, y los ayudantes de Juan de Herrera le echaron el ojo al manuscrito y le dijeron: hombre, esto merece la pena publicarse. Y lo engatusaron y se lo llevaron a Madrid y nunca se publicó. Ese libro se ha publicado en el siglo XX, ha visto la luz en letra impresa, pero circuló por todo Madrid. Y tenemos testimonios del siglo XVII, donde tratadistas que dicen: y aquellos grandes cortadores de piedra, aquellos grandes maestros canteros que eran los Van de Elvira, se lo dice Fray Lorenzo San Nicolás. Bueno, esos dos detalles que les pongo ahí es una cosa maravillosa. El de la derecha, lo que se llama, es un luneto en cercha. Un luneto que no es el luneto más común, que es el triangular, que es el que se abre en una bóveda de medio punto de cañón. Este es uno que se va abriendo en una superficie que es curva, pero no una curva pronunciada, y sobre todo que hecho en piedra, y eso parece como si fuera realmente plastilina, ¿no? Porque se va adaptando perfectamente a la forma curva. Eso solamente lo he visto en la arquitectura francesa, en el castillo danés, en la cripta del castillo danés de Philibert Delorme, que es otro gran arquitecto, aparece eso, pero aquí solamente lo tenemos en Van de Elvira. Y luego, pues, la parte de la lonja, que es la que corona las tres plantas y que es un belvedere, un sitio para donde yo creo que el Cabildo se asomaba a ver ese paisaje maravilloso que había al fondo de Jaén. Y se completa este conjunto que hace con esta puerta, que es la portada meridional. Una portada clásica en el sentido de que responde perfectamente al principio de armonía y de proporción, ¿no? Aquí trazamos una línea vertical y salen dos mitades exactamente igual, simetría, primera condición armónica. Y luego el tema de las proporciones y también el tema, ojo, muy importante, de las venustas que decía antes, ¿no?, del decoro. ¿Qué orden utilizan? Pues el dórico en la planta inferior, porque es el sólido, y el jónico, que es un orden femenino y que tiene a la Virgen como protagonista. Pero lógicamente hay una relación entre uno y otro, porque si el dórico representa a Cristo, el gran guerrero, este es lo que es, porque es hijo de su madre. Luego está perfectamente justificado. Y la catedral está dedicada, como saben, a la Virgen. Pero hay otro detalle también muy curioso. Perdón. Y es que el friso dórico, como saben, dice canónicamente que tiene que tener dos elementos: las metopas y los triglifos. Los triglifos son esos tres bastoncitos que con una gota que hay debajo. Y el espacio más alargado es la metopa, que era donde se ponían los motivos plásticos. Los griegos pues ponían
lógicamente, sus héroes y tal. Y era tradición en el mundo romano poner en las métopas las armas de los vencidos, los despojos. Bueno, pues todo lo que vemos ahí son efectivamente las armas de los romanos que les debió de ver Vandelvira. Pero en el centro hay un escudo que no es romano, que es una adarga que era un escudo nazarí. Ojo, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro amigo Vandelvira? Yo sé el significado de todo esto. Yo no hago esto copiando, que se hubiera sido lo más fácil. Yo hago aquí una interpretación ad hoc. Estamos en 1560. Hay un peligro que ya es prácticamente realidad, que es la sublevación de los moriscos. Hay una cuestión de tensión y, por tanto, de ayornamiento también hacia el morisco, que en este caso es clarísimamente decir armas de vencidos, despojos de vencidos, el escudo nazarí. O sea, que Vandelvira no copiaba literalmente el código romano, sino que lo sabía interpretar y adecuar a su contexto. Y bueno, ya voy muy ligero fuera de eso, pues tenemos la iglesia de San Miguel, la portada de la iglesia de San Miguel, que hace poco alguien lo ponía en duda de que era de Vandelvira. Esto fue por una mala lectura de la erudición. Encontraron en el archivo los nombres de dos canteros y dijeron, hombre, no, es que aquí aparecen, esto hay que tener mucho cuidado en la investigación. El cantero es un señor que ejecuta, pero ejecuta una traza, un dibujo, un proyecto. Y lo que hay que mirar es la arquitectura. Esa composición, esa portada, pues viendo lo que acabamos de ver, pues sabemos que es prima hermana, que es una derivación más modesta porque es una parroquia, no es una catedral, pero es clarísimamente eso. Como saben, está en el Museo Provincial, porque la iglesia de San Miguel, pues ya conocen toda la historia, ¿no? Venta, demolición, y gracias que se aprovechó eso. Fuera de eso también tenemos otra pieza, otra portada muy interesante, que es la lateral de San Ildefonso. Aquí sí que pongo al lado la portada del libro tercero de Serlio, porque es muy evidente, todo el cuerpo inferior, el orden antropomorfo, es decir, los dos soportes, que son figura humana, orden antropomorfo, pues está de ahí. Esa es la portada del tercer libro y cuarto de Serlio en la traducción castellana, porque Serlio no se tradujo en España hasta 1552. Y nuestro amigo Vandelvira tenía Serlio, que él dice en toscano, es decir, directamente en italiano, y muy posiblemente también tuviera la versión española. Tengo que decir que encontré una tienda de un librero en San Ildefonso especializado nada más que en libros de Italia. Jaén tenía un nivel cultural. Ojo, tener un librero nada más que dedicado a tener libros de Italia es algo importante. Y la última cosa que voy a poner es una obra desaparecida, pero que tuvo que ser muy importante. Era la capilla mayor del convento de San Francisco, del cual, para que se hagan una pequeña idea, traigo esta foto de Lorenz de mediados del siglo XIX, donde se ve la torre. Yo señalo aquí, pero ustedes no lo ven. Esa era la torre de la iglesia de San Francisco, hoy Diputación. Bueno, pues la cabecera de ese convento era la capilla mayor, que viene a coincidir porque cuando se hizo el aparcamiento, no hace mucho, salieron los restos de esa capilla mayor. Y esa capilla mayor la tenía el noble más importante que había en Jaén en el siglo XVI-XVII, sobre todo en el XVII, que era Fernández de Córdoba. La placeta del conde, el conde, que era, en el fondo, él, lo que siempre quiso tener fue el título de señor de Torrequebradilla,
porque ese fue el origen de la casa. Modesto, pues luego se fue encumbrando. Y como estaban emparentados, pues eran Mendoza, pero emparentaron con los Fernández de Córdoba. Y este Diego Fernández de Córdoba, que es el más importante del siglo XVI, quiso hacer de esa capilla nada menos que el panteón de todos los Fernández de Córdoba de la rama de Cabra, que era una de las, por los Fernández de Córdoba son de los nobles más ricos y más importantes de Andalucía, pero tiene muchas ramas, y la rama de Cabra es una de las más importantes, y él quiso traerlo ahí. No lo consiguió, pero hizo una gran capilla, y la documentación pues nos ha demostrado, porque está el contrato, es de nuestro amigo Vandelvira. ¿Cómo fue esa capilla? No lo sabemos, pero era de planta cuadrada, clarísimamente, y por tanto lo más próximo para hacernos una idea de cómo pudo ser más o menos esa capilla, tendríamos que ir a la otra capilla del convento también franciscano de Baeza, que era la capilla de los Benavides, de la cual, como saben, pues está en ruinas porque se desplomó. Ahí está la foto de lo que hoy queda, y una foto muy interesante de este arquitecto Lechuga, que hizo una muy bonita y muy exacta recomposición de cómo sería perfectamente ese espacio. Esto sería más o menos lo más próximo a lo que hizo Vandelvira en Jaén para esta familia tan importante. Y la otra capilla con la cual podría tener alguna referencia, que es también capilla señorial, capilla también con carácter funerario, que es la del convento de la Guardia para los Mesías, y que es fue una iglesia que había sido proyectada en un principio por otro arquitecto, pero en 1542 pues se le da a Vandelvira y él hace una reforma completa. Y es aquí, en esos pilares que están viendo ustedes ahí, en esos pilares es donde yo veo el origen del pilar que hay en la Catedral de Jaén, como digo, 11 años antes de que se hiciera. De manera que aquí podemos cerrar un poco, aunque siento que me haya pasado, he abusado más que tú, al final, del tema de nuestro Vandelvira en Jaén. Nada más, muchas gracias.